Buenos días, amada iglesia. Ahí les ruego sus oraciones, que mi mamá le volvió a dar otro infarto. Y estaba ya con ella. Pero ella me dice, si me muero y estás aquí, me muero triste. Si me muero y no estás aquí y andas predicando, me muero contento. Porque yo parí un pastor, me dijo. Pues bueno, vino con el dolor ahí de lo de Carlos, ¿verdad? Pero vino mi mamá que quería hablar con Carlitos, pero no vino ese día. Él lo sintió mucho cuando le conté. Pues así estamos, amada iglesia. Vamos a ponernos de pie, si son tan amables. He tenido el deseo de apoyar la visión de trabajar en las casas, ya que yo llevo ahorita 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevo 12 reuniones en las casas. Y es la tercera vez que lo intento. La tercera vez que lo intento. La primera vez funcionó un tiempo. La segunda vez un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero ahora ya he aprendido un poquito más y capacité a los liderados por 6 meses, todos los miércoles. Y primeramente Dios, que tengo la fe que nos va a ir mejor. Ya tenemos 10 grupos en las casas. Y hermanos, misteriosamente surgió un grupo así improvisado para mí, de unos niños. Y hermanos, están llegando 60 niños. Santo Dios. Y vamos a ver si compartimos la estrategia, pero 60 niños, ¿verdad? Y el pastor, mano Luna, me dijo, no sé si seguimos orando, pero ya no caben. Me dice. Recuerden que en casa, entonces vamos a ver si pasamos esa célula para el templo, ¿verdad? Pero algo está pasando, y yo tengo la fe, amada iglesia, que algo está pasando en esta iglesia. Algo se está moviendo de una manera muy especial. Vamos allá a Lucas, si son tan amables. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Yo tengo la fe que algo nuevo se está moviendo en nuestra amada iglesia acá. Y le tengo fe, hermanos, que entre más practiquemos las cosas de Dios a la luz de la Biblia, pues Dios dará su bendición. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Me ha costado lo de los lentes, hermanos. No es que los necesite, lo que pasa es que leo mejor con ellos, ¿verdad? No es que los necesito, pero leo mejor con ellos. Lucas capítulo 5, ¿lo tenemos? Versículos 27 al 33. No creo poder trabajar este pasaje completo, pero sí quiero lanzarle la idea que siento que Dios me ha dado. Lucas 5, 27 al final. ¿Lo tenemos? Después de estas cosas, salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví. Es el mismo de Mateo, el que fue apóstol y el que escribió el Evangelio de Mateo. Tiene 2 nombres, Mateo, Leví. Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esta palabra sentado en el original es muy importante. La mejor idea es acomodado. Estaba acomodado a ese puesto, sentado al banco de los tributos públicos. Y Jesús le dijo, sígueme. ¿Y qué dice? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo no un banquete, ¿qué le hizo? Gran banquete en su casa. Y había allí mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo,
Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a sentarnos si son tan amables. En general, se ha centrado el quehacer de la iglesia en los templos. Necesitamos volver a la Biblia. Y cuando lo hacemos nos daremos cuenta que la evangelización, el gran proyecto de Dios de alcanzar las almas para Cristo, la obra evangelizadora estaba más centrada en ¿dónde? ¿Más en las casas o más en el templo? De eso trato de convencerles en esta mañana. Necesitamos verlo a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros como integrantes del cuerpo de Cristo, se nos ha dado una orden. Según Marcos capítulo 6, versículo 15, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Me llama la atención, a toda criatura, a toda la creación de Dios, a toda la creación de Dios. Incluye desde el niño más pequeño hasta la persona más grande. Es un énfasis muy interesante. Pero me gusta lo que dice Marcos capítulo 6 en el versículo 20. Y dice: y saliendo, fueron a predicar a todas partes. Saliendo. Inmediatamente ellos obedecieron ese imperativo, esa orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la creación de Dios. Y el versículo 20 dice: y ellos saliendo predicaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículos 41, Hechos 2:41, vemos nosotros cómo empieza la primera iglesia. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Y es interesante el énfasis de Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cuántos dice? Dice que no eran 3,000, dice que, note, como 3,000. O sea, menos de 3,000 no habían. Pero note el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Pero me llama la atención el 46. Y perseverando uno como uno, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Enfatizando ahí, la iglesia, los 3,000, una sola persona, partiendo el pan, comida en las casas. El 47, el resultado de comida y casas, de reunirse como una sola persona, una unidad granítica. El resultado: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿qué dice? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me gusta eso. El crecimiento es de Dios. Pero nosotros tenemos que predicar, evangelizar, hablarle a otros de nuestro Señor Jesucristo. Pero el crecimiento es de Dios a través del Espíritu Santo. Se han encontrado algunas ruinas de lo que se cree que fue el primer templo. Y hay una discusión ahí entre los conocedores de la materia. Algunos dicen que esta ruina de este templo hallado, algunos creen que como mínimo es del año 250 después de Cristo.
Algunos dicen que como máximo en el año 400 después de Cristo. Pero más los estudiosos creen que no es del año 50, sino a partir del año 350 por un registro muy importante. Cuando el primer emperador, que se cree que fue cristiano evangélico, convertido yo no sé, por conveniencia no lo sé. Lo cierto es que cuando Constantino deja de perseguir a la iglesia y une a la iglesia con el Estado con la iglesia empieza a acomodarse y empieza a construir templos. Ese dato es bien interesante, está en la historia. Entonces, la situación es esta. Poco a poco, conforme fue transcurriendo el tiempo, entonces la iglesia se iba reuniendo cada día más. ¿En dónde? En los templos, y cada día se iba reuniendo menos en las casas. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia se acomodó y dejó de crecer al ritmo que venía creciendo. Cuando más se reunían, ¿en dónde? En las casas. Ahora, yo no vengo a hacer una apología de la casa. Yo estoy más de acuerdo en las dos actividades, en las casas, en los templos, en las casas. Pero aquí se menciona que se reunían perseverando unánimes cada día en el templo y en las casas. Pero si no digo esta verdad, pecaría hoy como predicador. Pero en el año 70 después de Cristo, ¿qué pasó con ese templo donde se reunían en el templo y en las casas? ¿Qué pasó en el año 70? Ya no hay templo. Interesante el dato, ¿no? Entonces ya la iglesia solamente se congregaba ¿en dónde? En las casas. En las casas. Ya a partir de Constantino nuevamente empieza ese concepto de la iglesia en el templo, y así sucesivamente. La gran pregunta es, ¿cuándo crecía más la iglesia? Es bueno estudiar la historia. Dice que cuando no estudiamos la historia, volvemos a repetir los errores de la historia. Interesante, ¿no? Entonces, la iglesia dejó de crecer al número que se venía dando. Y el crecimiento más grande, según los historiadores, es a partir del año 70, que ya no hay templo, hasta en el año 300, 350, 400, cuando el emperador Constantino se une con la iglesia y el Estado. Por lo tanto, la casa es muy importante para la evangelización. La casa es muy importante para ganar las almas para nuestro Señor Jesucristo, que es lo que trato de acuñarles a ustedes en esta mañana, para que apoyemos la visión que Dios le ha dado a nuestro pastor, de que apoyemos las actividades en las casas. Entonces, Lucas aquí Lucas capítulo 5, es lo que nos viene a enseñar la importancia de la estrategia para la obra evangelizadora, para ganar las almas para Cristo, la importancia que tienen las casas. Interesante, ¿no? El gran Mahoma le dijo, si la montaña no viene a mí, ¿qué dijo? Hay que ir a la montaña. Y nunca he visto que la montaña venga a mí, pero siempre yo he ido a la montaña. Interesante, ¿no? O sea, realmente cuesta que las almas tengan una actividad cultica. Tiene mucha motivación, pero en las casas nos ha funcionado más, según la historia. De eso quiero hablarles. Entonces, aquí Lucas nos pone el ejemplo del éxito de la actividad evangelizadora en una casa. El gran ejemplo.
Entonces, Lucas nos pone el ejemplo de un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Lucas quiere hacer ese énfasis. Lucas lo enfatiza más porque Mateo también lo comenta, pero Mateo es el escritor de Mateo. Entonces, y Mateo pues no es muy enfático porque se trata de sí mismo. Lucas hace un poquito más de énfasis, al igual que Marcos, porque está en los 3 evangelios. Y si está en los 3 evangelios es porque es muy importante. Ahora, por si se me olvida, el énfasis que Lucas quiere hacer y Marcos quiere hacer, menos Mateo porque es el mismo autor, es de que para que funcione la obra evangelizadora en las casas, las personas tienen que ser genuinamente convertidas. Yo creo que ahí hay un fenómeno en la iglesia, que hay mucha religión, mucha religiosidad, y cada vez en nuestras amadas iglesias hay personas que no han tenido un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No tienen esa pasión, ese amor por las almas. Lucas lo deja bien claro acá, que ahí empieza la obra evangelizadora, con personas genuinamente convertidas. Como dijo Pablo a Timoteo, el éxito de Timoteo era verdadero hijo en la fe. Timoteo era genuinamente convertido. Entonces, me llama la atención que Mateo capítulo 4, versículo 12, Mateo capítulo 4, versículos 12 y 13, Cristo hizo de Capernaum el centro base de la obra misionera. Capernaum tenía 2 ventajas importantes. Número 1, era estratégicamente, geográficamente muy importante. 2, era la ciudad más grande, más poblada. Y en esa ciudad, toda esa área de Galilea, toda esa región de Galilea, los que más sabían eran cobradores de impuestos. ¿Qué era lo que más sabían? Cobradores de impuestos, por la geografía. Y Mateo era uno de ellos. Mateo era uno de ellos. Entonces, dice Mateo capítulo 4, versículo 12. Me llama la atención, Mateo capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, note, a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Note, Cristo hace su centro de la evangelización en la ciudad de Capernaum. Entonces, lo que quiere decirnos Lucas a nosotros es que se convierte acá Mateo. Entonces, la obra evangelizadora empieza cuando hay una persona genuinamente convertida. Por eso me llama la atención lo que dice acá Lucas. Regresemos ahí un poquito a Lucas capítulo 5. No podemos ahondar mucho en esto, pero solamente quiero hacer énfasis en una cosa muy importante que destaca acá. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Esa palabra vio. Cristo ya sabía que Mateo ya estaba convencido de su necesidad de salvación. Y lo vio directamente, pero lo vio con la necesidad, con el deseo de la salvación. O sea, no es una manera a priori de ver. Vio que Mateo tenía el deseo de la salvación. Después de cosas salió y vio a un publicano llamado Mateo. Él trabajaba como cobrador de impuestos para el gobierno de Roma. Y dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Estaba bien acomodado porque era un puesto bien interesante. Ganaba mucha plata. Era un oficio muy lucrativo, ¿verdad? Muy lucrativo. Recuérdense que cuando uno estudia los recaudadores de impuestos, primero se hacía por una subasta. ¿Quién da más? ¿Ah? Era una subasta.
Y el que daba más dinero para el imperio de Roma se quedaba con la plaza. Note eso. Número dos. Le ponían una cuota para el imperio. Pero luego de esa cuota, todo lo que ellos recaudaban, ¿de quién era? ¿Para quién era? De ellos. Por eso eran odiados, porque exageraban. Ellos abusaban de los impuestos. Y no los quería la gente. Bueno, a nadie nos gusta que nos cobre, ¿verdad? Si nos cae la sal, ya tenemos problemas. Si no, pregunte a la FOPA qué pasó, ¿verdad? Se lo sacudieron porque mucho impuesto, ¿no? Interesante eso, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, lo que nos quiere dar a entender acá, a Lucas acá, es que Mateo, cuando encuentra algo mejor y más grande, ¿qué pasó con ese puesto? ¿Qué pasó con lo lucrativo del puesto? Lo deja. Mateo quiere decirnos, Lucas quiere decir, Mateo es genuinamente convertido. Tenía un puestazo, ganaba bien, tenía una buena casa. Pero cuando encuentra a alguien más grande, algo más importante y mejor, deja todo. Deja todo. Me gusta eso de Mateo. Mateo quiere hacer énfasis en una genuina conversión. 29 y 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dos actos concomitantes. Se levanta para seguir a Jesús. Se levanta para seguir a Jesús. Ahora, dice que se levantó, un acto pasado, y le siguió, un acto continuo. O sea, se levanta y deja ese puesto, un acto pasado. Pero, y siguió a Jesús, una acción continua. Nunca dejó de seguir a Jesús. Y les tengo una buena. Por eso es que me gusta esa frase, y se levantó. Un acto pasado. Los que dejaban ese puesto, los que renunciaban a ese puesto, y máxime si lo abandonaban ese puesto, nunca más tenían derecho a volver a ese trabajo. Nunca más. Quedaban en la lista negra. Mateo abandona el puesto, renuncia al puesto, y Mateo nunca más tenía derecho a accesar a ese oficio. Al fin y al cabo que él no lo quería, por eso, y se levantó, como quien dice, aquí llegamos. Y sigue. Lo pierde todo para ganarlo todo. Deja todo para ganarlo todo en Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Ahora bien, entonces, cuando Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores, les pregunto, ¿volvieron alguna vez a la pesca nuevamente o nunca volvieron a la pesca? Buena pregunta. ¿Pasamos la prueba? Sí volvieron a la pesca. Sí tenían esa opción, pero Mateo nunca más regresa a ese trabajo. Se levantó y siguió a Jesús. Genuina conversión. Ahí empieza. Hoy si no tomé el tiempo, amada iglesia. Entonces, la casa es muy importante para la evangelización. Pues note eso. Es el medio que mejor sabemos usar. En otras palabras, la casa es el medio que todo seguidor de Jesús sabe usar, puede usar o se le facilita usar para la causa de Cristo. Ahí donde vivo tengo una norma. Ya saben, Eduardo Luna el pastor, Eduardo Luna que nos invita a comer. Policía nuevo, policía evangelizado. Yo le dije a los policías, dice, ¿hay algún nuevo? Es que me urge un nuevo. Ya sabemos, usted lo quiere invitar a comer, lo quiere evangelizar, lo quiere dar para Cristo. ¿Ah? Policía nuevo que llegue a la colonia, allá donde vivo, ¿qué? Policía evangelizado. ¿Ah? Me hago amigo de él.
Y le digo, mire usted, le digo, ¿y ustedes le dan comida? Yo sé que cuesta con la comida. No, usted me dijo, lo que pasa es que yo no sabía que aquí nos daban comida. Y, o sea, que hoy usted no trajo almuerzo. No, compa, me dice, no tenga pena. Le gustaría que lo invite a almorzar. Pues no sé si sea mucho, don, ¿cómo se llama usted? Eduardo Luna. ¿Ah? Y lo invito a la casa. Y yo soy bueno para cocinar. Olvídense, él los va a invitar a todos ustedes. ¿Ah? Bueno, y me dice, a la don Luna, me dice, que usted cómo domina la cocina. Ni modo, ahí vivo. Sartenes, las ollas, que los frescos, que la sal, que el azúcar. La casa es lo que todos nosotros más conocemos y más dominamos. Es una gran estrategia para ganar almas para Cristo. Usted mire, pastor, que hace tanta bulla, como ustedes se acá primero así. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Únase con su esposa y fíjate que el pastor Lourdes dice que eso funciona. Haga la prueba. Si no funciona, empiece conmigo a invitarme a mí, ¿verdad? Entonces, no les voy a fallar. La casa es muy importante para la evangelización, pues es lo que mejor sabemos usar y es el medio que todos debemos usar para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me gusta lo que dice el 29, Lucas capítulo 5, versículo 29, me llama la atención. Y Leví le hizo a Jesús gran banquete en su casa, y que dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y los pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Miren qué interesante es eso. Entonces, me llama la atención que Mateo tenía una casa. Y Mateo no hizo banquete, hizo un gran banquete. La pregunta es, Mateo hizo una actividad significativa ahí en su casa. Y voy a tratar de explicarles por qué. Primero, es significativa porque los recaudadores de impuestos habían A y B. Los de la clase A no trabajaban directamente, o sea, no tenían contacto con la gente para cobrar los impuestos. Ellos eran romanos y era de la highlight. Ellos tenían a otros cobradores de impuestos. Estaba en la clase A, romanos, y ellos tenían un equipo de cobradores de impuestos. Entonces estaban los de la clase B. Mateo era clase B. Él sí tenía que estar sentado y cobrando los impuestos, pero tenía a otro jefe. ¿Se recuerdan ustedes de Zaqueo? ¿Qué era Zaqueo como cobrador de impuestos? ¿Qué era? ¿Se recuerdan? Pero ¿qué puesto tenía como recaudador de impuestos? Era jefe de los publicanos. No era cualquier cobrador de impuestos, pero sí pertenecía a la clase B. Él manejaba al club de los cobradores de impuestos. Zaqueo manejaba a Mateo. Pero Zaqueo tenía al de la clase A él tenía que rendirle cuentas. Mateo sí, Zaqueo coordinaba a los cobradores como Mateo, que sí directamente tienen que tratar con la gente. A donde quiero llevarlos es a esto. Cada vez que un cobrador de impuestos lograba ese chance, ese puesto, lo primero que tenía que hacer, ¿qué era? A la Mateo, el nuevo recaudador de impuestos. ¿Qué era lo primero que hacía? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué sí? No, antes de eso, ¿qué hacía? Bueno, para tener tenía que pagar porque era una subasta. ¿Quién da más? $100,000, $120,000, $200,000. Usted tiene el nuevo cobrador de impuestos. Pero ¿qué hacía cuando ganaba esa plaza, el nuevo cobrador de impuestos? ¿Qué hacía? Aquí está lo central. De Mateo, ¿quién era el jefe inmediato? Zaqueo. Entonces, hacía una gran fiesta, un gran banquete. ¿Y a quién invitaba?
a Zaqueo y a todos los que Zaqueo manejaba de los cobros de impuestos. Entonces él era procesado. Zaqueo, o sea, el nuevo recaudador de impuestos a la orilla de Galilea. Mateo hacía una gran comida, hacía lo mejor que hacía para quedar bien con Zaqueo. ¿Me explico? Por mostrar gratitud, porque había tenido ese puesto. Ah, qué interesante, ¿no? Ahora que Mateo encuentra algo mejor y algo más grande, tiene gratitud y hace una cena significativa, invita a todos y dice: ahora yo tengo un nuevo rey de reyes y señor de señores. Esos impuestos ya renuncié, lo abandono todo. Ahora yo tengo a un nuevo jefe. Ya no es Zaqueo. ¿Quién era el nuevo jefe? Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Ahí está el contexto de las fiestas. Eran significativas, de gratitud. ¿Ah? Y se daba honor a la persona que lo había conectado, que lo había llevado a la subasta. Era un reconocimiento, se le hacía honores a esa persona. Ahora Mateo tiene gratitud para Cristo, le hace honores a quién, para Cristo. Y ahora trabajaba para el Imperio Romano, ahora va a trabajar para quién. Era seguidor de Nerón, ahora es seguidor de Cristo. Ve lo significativo de esas reuniones, de esos banquetes. Ahora, es interesante que Mateo no hizo cualquier cena. ¿Qué hizo? No hizo cualquier banquete. ¿Qué dice? Hizo un gran banquete. Tiró la casa por la ventana. O sea, nunca nadie de los recaudadores de impuestos de la clase A, ni a su jefe Zaqueo, había hecho ese gran banquete. Significativo. Gratitud, significativo. Señores recaudadores de impuestos, mi estimado Zaqueo, yo ya no soy recaudador de impuestos, ya renuncié, dejé ese puesto. ¿Cómo si, Mateo? Me voy a dedicar a una cosa de mayor trascendencia, de mayor importancia, de mayor envergadura. ¿Cómo si no te entendemos? Interesante, ¿no? De mucho significado. La importancia de las casas. Yo les hago ese reto. Aniversario de matrimonio. ¿Hácelo alguna vez usted su aniversario de bodas con su amada esposa? Sí. ¿Sabe que usted me puede la lista quiénes invitan? Invitamos a todos. Al pastor Howard, ¿verdad que sí? Invitamos a su distinguida esposa, el club de los Pérez, ¿verdad que sí? Pero nunca invita al de la gasolinera, nunca invita al del pinchazo, nunca invita al albañil que le repare el baño. Siempre invitamos a los de la foto. Y todos cristianos. ¿A quién ganamos para Cristo ahí? A nadie. Cambiar de estrategia. No, es que yo ahorita celebré mi aniversario. Invéntese algo, hermano. ¿Verdad? Invéntese, sea creativo. Yo en la casa pues inventando cosas, porque para invitar a las personas. Cuando cambian de directiva, la nueva directiva, a todos los invito a comer. Fíjate vos que Don Luna, ya sé que nos va a invitar. Mira, unos almuerzos que, olvídate. ¿Verdad? Seamos creativos. Invitemos a gente que no conoce a Cristo. Yo tenía un muchacho ahí que, no sé, yo tengo 3 grabadoras, de esas antiguas, todavía de cassette, y las cuido más que mi mujer y mis hijas, porque se me arruinan y ya veo con los cassettes. Me gusta oír prédicas antiguas, ahí las tengo. Un día se me descompuso uno y fui con un radiotape. Dice, radiotape, compongo de todo. Este no compone, solo descompone, pero bueno. Pero le llevé la grabadora. Y le fíjate que esta es mi grabadora. Fíjate que me ha estado leyendo bien y los cassettes me los arruinan. No tenga pena, déjemela aquí. La dejé. ¿Cuándo pasó por mi presupuesto? Fue sábado. Véngase, lunes no voy a estar, martes tampoco, miércoles menos. Véngase el jueves. Llegué el jueves. Ni la había destapado. Pasaron 15 días y me pasó el presupuesto. Mire, le voy a costar por usted 200 quetzales.
Pero me la limpió bien bonita y llego, nada. Y le digo, mire, don Carlos, le digo, mira que no trabaja. ¿Será que de aquí para eso volvió a descomponer? Me dijo, yo no le creí nada, ¿va? Ni él tampoco. Pero dije yo, me voy a hacer amigo de él. Ahí se lo voy a traer. Bueno, para no serlo muy cansado, le dije, mire, don Carlos, le digo, olvidemos de la grabadora. Fíjese que tengo una actividad en la casa. Así cuénteme, don Luz. ¿Le gustaría a usted llegar a una cenita ahí? Pues me gustaría. Hermanos, les tengo una buena noticia. ¿A cuánto les gusta que los inviten a comer? ¿A cuánto les gusta comer? ¿A todos les gusta la comida? Si usted me invita a pollo brujo, contento me voy con usted. ¿A todos les gusta comer? ¿Qué hizo aquí Mateo? Hizo una gran fiesta, una gran comida. Claro, pues ese es el primer punto que trabajé. Gente convertida, tiene pasión por las almas. Entonces Mateo hace un gran banquete con un significado importante. Tiene gratitud a Cristo, pero quiere hacerle ver a las personas que ahora encontró algo más grande y algo mejor. Porque cuando él ganó esa plaza, era una gran fiesta. Y hermanos, yo estudié bastante eso, pero hermanos, era fiesta sobre fiestas, porque Mateo esa fiesta, Zaqueo lo invitaba a otra fiesta. Hermanos, es que a todo mundo nos gusta comer. Entonces Mateo hace esa cena significativa. Y hay un dato que me gusta, que quiero dejárselos acá. Estoy tratando de trabajar el concepto de casa. Me llama la atención eso. Primero, hermanos, hizo un gran banquete por reconocimiento a Jesús, por elogiar a Jesús, por darle honor a Jesús, porque eso es lo que hacían ellos con sus jefes inmediatos. Pero el gran trasfondo está en ese concepto de los cobradores de impuestos, los de la clase A, los de la clase B. Pero hay una cosa que quiero dejárselas yo aquí bien claro. Me llama la atención esto. Dice acá, 29, y Leví le hizo gran banquete. ¿Qué dice? Lea la frase que sigue ahí. ¿Qué dice? Lucas 5:29, ¿qué dice? Y Leví le hizo gran banquete. ¿En dónde dice? No dice en la casa, dice en su casa. Ve el énfasis. ¿Saben por qué? Si usted alquila, si es de nylon, si es de lámina, si es... Todos tenemos una casa. En Mezquital hay un joven que acaba de aceptar a Cristo. Yo le dije, todos tenemos casa. Pastor me dijo, yo no tengo casa. ¿Cómo si? ¿Dónde dormís? Mire, pues yo lo que pasa es que ahorita hice un midnightlado. Ahí dormís, esa es tu casa. Todos tenemos una casa. Hay que saberlo usar para la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Zaqueo hizo una cena con un gran significado. Pero Zaqueo hizo una cena intencional. ¿Qué le dije? ¿Qué quiere decir esa palabra intencional? ¿Cuál fue la intención de haber hecho esa cena? ¿Cuál fue? Interesante, ¿no? Con un significado. Ahora soy de Cristo, encontré algo mejor, algo más grande, ya ese puesto, ya nunca voy a volver a ser un cobrador de impuestos, pero hace una cena con un gran propósito. Note lo que dice el 29. El 29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Me llama la atención eso?
Pregunto, pregunto, ¿tuvo éxito la actividad de Mateo? ¿Tuvo éxito? ¿Llegó la gente o no llegó la gente? Se dio un fenómeno. ¿Qué dice el 29? Se dio un fenómeno. ¿Qué dice? Invita a mucha gente. ¿Ve que sí? La región de Galilea era una región muy importante en la geografía. Era donde más cobradores de impuestos habían. Había muchas transacciones comerciales. Había una aduana, porque era un lugar fronterizo. Y luego, el lago de Galilea era un lago con muchos peces. Y Mateo se encargaba de recaudar el impuesto de la pesca. Pero lo que más sabían eran cobradores de impuestos. Entonces, invita a Zaqueo, y Zaqueo era el jefe. ¿Y cuántos llegaron? Muchos, pero se dio un fenómeno. ¿Qué fenómeno se dio? Lean el 29, ¿qué es el 29? Tuvo tanto impacto el banquete que ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Cómo se llama usted? Bueno, usted me está diciendo que usted es el nuevo cobrador del lago de Galilea, en la parte norte. Sí, ¿será que usted puede llegar a una fiesta, una reunión? ¿Y qué pasó con él? Conocía a otros que cobradores. Se encontraba, fíjese usted que no ve que Mateo dice que va a hacer una fiesta, me invitó a mí, pero le gustaría a usted. Por supuesto, ¿de dónde va a ser? En acá. Ese Mateo tiene fichas, ese hace buenos banquetes, vamos a ir ahí. Y resulta que, mire, don Federico, ¿y usted será que también, será que a usted le gusta? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Venga el éxito de la fiesta. ¿Por qué? A todos nos gusta la comida. A todos nos gusta socializar. Somos seres gregarios. El vacío más grande de la persona es la soledad. A todos nos gusta convivir con otros, interactuar con otros. Y entonces si nos dan importancia, si nos elogia. Y viene el cobrador de la parte sur. Y aquí viene el cobrador del área norte. Y aquí está el cobrador del centro. Imagínense. ¿Y qué pasó con ese banquete? Un montón de gente. ¿Ven la importancia? Estos cobradores invitaron a otros. ¿Y estos qué hicieron? Invitaron a otros. La estrategia de las casas. La estrategia de la comida. Yo quería traerles unos videos ahí. Miren, hermanos, ahí en la iglesia, yo no sé qué voy a hacer, porque ya les he dicho que no den tanta comida, pero si les enseñara, yo tengo ahí el discipulado, los miércoles, Pastor Lura aquí comiendo, aquí mataron gallinas de patio. Yo fui el miércoles pasado, hermanos, y una familia nueva, hermanos, mataron 5 gallinas de patio, y a mí me encanta la gallina de patio. Todos, hermanos, las pasamos y éramos solo 23 gallinas de patio, hermanos. Interesante, ¿no? Interesante. La estrategia número 3, hermanos. Primero, ¿cuál es la estrategia? Usar nuestras casas. Estrategia número 2, invite para que la gente llegue a comer. Hermanos, inviten. Es que viene para comer. Así empieza todo, hermanos. La primera iglesia empezó compartiendo el pan. La primera vez se refiere a Santa Cena, la segunda vez era comida que compartían. Era la estrategia. Sí, lo que pasa es que solo por que llegue solo por la comida. La palabra nunca regresa vacía. ¿Qué más? Tanto es como recibimos. No es un gasto, es una inversión. Ahí está. Es una inversión. Número 3. ¿Qué era lo que más tenía Mateo?
Tenía una gran casa. Fíjese que estaba investigando el dato. En esa región de Galilea se cree que habían como mínimo 100 recaudadores de impuestos. Dice que yo, gran compañía y otros más. O sea, la casa de Mateo era muy cómoda, muy grande. Hay un dato muy curioso que tengo ahí. ¿Qué es lo que más tenía Mateo? ¿Una casa grande? Sí, yo sé. Pero ¿qué era lo que más tenía Mateo? Sí, pero tenía amigos. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Amistades. ¿Qué tenía? ¿Qué le sobraban? Amigos. Ese fue el éxito. Una buena casa, una buena comida y tenía muchos amigos. Y a todos los invitó a comer. ¿Llegaron o no llegaron? ¿Lo defraudaron o no lo defraudaron? ¿Le dejaron la comida ahí? No. ¿Qué es lo que más tenemos nosotros? Amigos. Tenemos conocidos, tenemos familiares, todas nuestras actividades. A mí me tocó a Matitlán, es el grupo que me dieron. Puse un pastor ahí de los grupos de crecimiento y yo le dije, aquí usted manda. Pues usted se va a Matitlán, me dijo. Y me dijo, ¿cuántas personas hay? Solo hay un matrimonio, me dijo, pero el esposo no muy bien, me dijo, porque está caído. Imagínate. Pero yo le dije a la esposa, si no está el esposo no llego. Motivarme, dijo, vamos a hacer una gran comida, a él le gusta, me dijo, churrasco, me dijo, ya, mire, voy a hacer una parrillada, me dijo. O sea, somos 3 días. ¿Y qué pasó? Empezó ese matrimonio. Hizo un gran churrasco. El segundo le hizo gallina de patio, que le encanta la gallina de patio, parece zacata, ¿verdad? En la tercera reunión reconcilió él. Ahora, ¿qué pasa? Pastor Ludo me dijo, no cabemos, ¿qué hacemos? Interesante, ¿no? Y él lo que más tiene es amigo, porque es transportista. Tiene muchos amigos. ¿Sí? Entonces, todos acá nosotros tenemos casa. Y a todos nos gusta la comida. Y todos tenemos capacidad para hacer actividades evangelísticas. Y número 3, todos tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos familiares, y si no los tiene, hágalos. Esa es la grabadora, ¿qué pasó? No olvidé la grabadora, todavía la tiene ahí, ya ni le recuerdo la grabadora. ¿Verdad? No, ya sabe que soy pastor y que predico el Evangelio de Cristo. ¿Me explico? Interesante eso. Quiero hacerles una observación en esta oportunidad. Hizo una cena significativa, pero hizo una cena intencional. Esa fue nuestra intención: ganar almas para Cristo. Ahora, me llama la atención, ¿qué clase de personas llegaron a esa actividad? ¿Ah? Solo finuches se ven ahí, ¿verdad? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Y cómo los tenía catalogados a ellos? ¿Cómo los catalogan a ellos? ¿Tienen derecho a ir a la sinagoga? ¿Tienen derecho a ir al templo? ¿Los visitaban a ellos? Eran los marginados, los rechazados, los vulgares, los ladrones. ¿Quién los quería? ¿Quién los amaba? ¿Quién los valoraba? ¿Quién los apreciaba? Nadie. Ahora, nota el 29. El 29, hay un dato mero curioso acá, que solo se ve si uno lo ve despacio. Dice el 29, y dejándolo todo, se levantó, nota el 27. Después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme.
Mire la conjunción, uniendo el 26 con el 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Nota la otra conjunción, 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. La palabra clave aquí es, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía. ¿Esa palabra qué significa? ¿Ah? ¿Pero qué significa? Compañerismo. Compañerismo. Compartían todo. Compartían todo. Es una cosa muy interesante. Compartían todo. Note, se habían hecho compañeros. O sea, hay que darle seguimiento. Es el concepto que les quiero dejar. Es el concepto que les quiero dejar. Ahora, vamos allá a Marcos, porque tengo un poquito de miedo del tiempo. Vamos a ir un poquito a Marcos. Marcos capítulo 2, si son tan amables. Fíjense que hay unos datos acá en Marcos y que solo se los quiero dejar así, de una manera muy sencilla. Marcos. Dice, Marcos 2:16. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. Fíjense que si regresamos a Lucas capítulo 5, versículo 30, hay un dato curioso. Dice Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y los pecadores? Pregunto, ¿por qué se dieron cuenta los publicanos y los pecadores de esa fiesta? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Ahora, note Marcos capítulo 2, versículo 16. Marcos 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole a Mateo y a Jesús comer con los publicanos y con los pecadores. ¿Ya notó eso? O sea, la casa de Mateo era bien grande. Llegó muchos invitados. La idea es que la fiesta, ¿dónde la hicieron? La tuvieron que hacer en el patio afuera. ¿Se dio cuenta la gente? Lo de Mateo no se dio cuenta la gente. ¿Supieron que había abrazado la fe de Jesucristo? ¿Supieron que se había convertido o no lo supieron? Fue notorio, ¿no? Fue notorio. Evidente. Pregunto, ¿es notorio, es evidente que nosotros somos cristianos evangélicos? Buena pregunta. Ay, usted también es de mensaje de vida, pero usted no me había contado. No sabe la gente que somos. Tiene su costo decir que uno es evangélico. Tiene su costo decir que uno es pastor. Es interesante ese dato que tenemos acá. Pero note lo que dice. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Estoy en Marcos 2:15. Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa, note, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con ¿quién? Con Jesús. Convivencia, coinonía, relación, amistad, compañerismo. Eso necesitamos nosotros con las personas. Me gusta eso. Y aquí sale una prédica. Juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. El éxito de la actividad. El éxito de la actividad. Entonces, para terminar, primero, Mateo sabía cuál era su campo misionero. ¿Lo sabía? Mateo sabía dónde pescar. ¿Cuál es el campo misionero de nosotros? Todos tenemos un campo misionero.
Y para concluir, entonces la evangelización primero necesita de mi casa. Digo mi casa porque así enfatiza acá Mateo, en la casa de él. Es bien enfático, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 5. Es un énfasis muy fuerte. Dice el 29, Lucas 5:29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. La iglesia, mensaje de vida, necesita de su casa para actividades evangelísticas. Todos tenemos una casa. Si la debemos, si la alquilamos, pues todos tenemos una casa. Número 2, la evangelización necesita actividades donde demos comida. Es un buen gancho. Es muy atractivo. A todos nos gusta comer. A todos nos gusta la comida. A todos. Que esto, aquí en Lucas, a propósito, Lucas registra esto de la importancia de la comida. Mire, Lucas 7:36. Lucas 7:36. No tengo mucho tiempo ya. Lucas 7:36. Lo registra. Note el énfasis de comida y casa, casa y comida. Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y había entrado en casa del fariseo. Mire, Lucas 10:38. Solo se lo voy a leer. Lucas capítulo 10, versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Servir qué? ¿Servir qué? La comida. Interesante, ¿no? 11:37, Lucas 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús, ¿en dónde? En su casa. La importancia, casa, comida. Mire el 14:1, Lucas 14:1. Lucas 14. Aconteció un día de reposo que habían entrado para comer en casa de un gobernante. La importancia de las casas. La importancia de invitar a las personas a comer. Con intencionalidad de hablarle a otros a Cristo, de invitar a otros a Cristo, de ganar a personas para Cristo. Entonces, hermanos, si no tiene motivo, pues inventa, ¿verdad? Aprovecha ahí los cumpleaños, los aniversarios. Es interesante esa actividad. Ahorita nosotros, hermanos, este es fuera de los grupos. Los jueves estoy reuniéndome con una familia que tiene un restaurante. Se llama La Cabaña. Así le pusimos nosotros La Cabaña porque es una cabaña muy bonita, así como esta iglesia, claro que en pequeño. Pero el restaurante se llama Las Carnes de Amatitlán. Pero ahora ya se conoce más por La Cabaña. Vamos a comer tanto nosotros ahí a la cabaña, que ahora ya no lo conocen como Las Carnes, sino La Cabaña, ¿verdad? Pero me da la atención ahí que los dueños, un matrimonio, el pastor me dijo: estamos probando a Dios. A ver, cuéntame, les digo, me gustan sus retos. Fíjate, le estamos orando a Dios que si durante el mes nos da ingresos extraordinarios. Nuestro presupuesto para el restaurante es de tanto, y nuestras utilidades es de tanto. Pero el Señor nos da como algo extra, un ingreso de 1,000 quetzales. Queremos usarlo para invitar a la gente a comer, me dijo. Con una condición, me dijo, que usted venga a predicar. Está bueno, dije yo. ¿Y aquí invitaron, hermanos? Me encantan las comidas. Yo le dije: pues yo voy a poner la carta. Hermanos, estrategias. Y ayer me llamaron, Pastor Luna me dijo: ya tenemos para la primera reunión, invéntese algo para que invitemos a la gente a comer. Hermanos, motivos para la
evangelización. Punto número 3, hermanos. Todos tenemos amigos. Todos. Lo que pasa es que no somos muy cuidadosos. Por ejemplo, ahí por donde yo vivo, hermanos, en primer lugar, son 10 policías. ¿Verdad? A todos me hago amigos. ¿Verdad? El jefe de los policías, el segundo de los policías, policías. ¿Verdad? Por todos son 10 de seguridad ahí. Y hermanos, los de la limpieza, son 6 los de la limpieza. Ya son 16. ¿Me explico? El departamento de mantenimiento, 2 albañiles, 1 electricista, 2 jardineros. Ya son 20. Y el departamento de oficina, ¿me explico? 2 secretarias y 1 encargada. Hermano, hay donde trabajar. Y hermanos, y el de la gasolinera, y el del pinchazo, y el que me descompone las grabadoras. Que no me las compone. Hermanos, todos tenemos amigos, todos tenemos vecinos, todos tenemos familiares, todos tenemos conocidos. Y por último, mis amados hermanos, la gran pregunta es, ¿y quién predicó en esta reunión? ¿Quién fue el predicador? ¿Mateo o Jesús? ¿Mateo o Jesús? Jesús. Mateo no era predicador, él era un gran escritor que escribió Mateo. O sea, hermano, es que yo no predico, invite a otro. Pero lleve un buen predicador. Que ame a la gente, que ame a las personas, que conviva con las personas. Así es que Dios bendiga la nueva visión del pastor, de los grupos en las casas, ¿verdad? Y amada iglesia, pues apoyemos todos nosotros, seamos parte de esta visión, pero también usted puede ser creativo y usar su casa, dar comida, invite amigos. Si usted no predica, pues llame a un predicador para las actividades evangelísticas, para que podamos alcanzar a Guatemala para Cristo y usar más las casas para la evangelización. Vamos a poner de pie y nos despedimos.